Lo primero es, vamos a definir qué es una organización sin fines de lucro, particularmente en Australia. Esto aplica en general, pero es muy, muy específico ahorita para el caso de Australia. Entonces, bueno, una not-for-profit básicamente lo que significa es que no puede existir una utilidad, no puede existir una ganancia para sus miembros o para sus directores, ¿no? Eso es lo primero. En pocas palabras, no puedes hacer profit para, digamos, los dueños o los encargados o los miembros de dicha asociación, ¿no? Eh, una organización de este tipo puede proveer beneficios a sus miembros siempre y cuando esté alineado con el propósito. Por ejemplo, si no sé, se tratara de una asociación, por ejemplo, en donde a lo mejor tenemos algún tipo de discapacidad y nos juntamos entre todos y básicamente pretendemos ayudarnos, prestarnos una autoayuda y utilizar a esa organización para ayudarnos de esa manera, bueno, en ese caso específico sí es válido que exista un tipo de beneficio, pero nótese, no puede ser un beneficio en términos de profit, ¿no? O sea, tendría que ser justo, a lo mejor apoyo con sillas de ruedas o ese tipo de cosas que se consideran un apoyo benevolente como asociación, ¿no? O caritativo de alguna manera. Bueno, algo muy interesante, el punto 3, es que una not for profit, y eso es súper confuso a veces, sí puede tener utilidades, ¿ok? Pero, digamos, este profit que puede generar una not for profit es básicamente para fondear a su propósito benevolente. Entonces, cuando hablamos de una not for profit, es básicamente el grupo de creadores de la organización, el grupo de organizadores, sus miembros, sus directores, no pueden lucrar con la asociación. Cuando se disuelve, no se pueden quedar ni con un lápiz de esa asociación. Sin embargo, la asociación, por ejemplo, puede poner una cafetería, puede vender cafés, puede obviamente comprar los ingredientes barato, vender el café mucho más caro, tener ese margen y ese margen que en contabilidad pues lo consideras como un profit, eso lo utilizas para el propósito benevolente que a lo mejor es ayudar a los niños en África, ¿no? Entonces, esa, digamos, es una gran diferencia y por eso vamos a hacer una gran diferencia entre el propósito de la organización y el negocio de la organización. Por ejemplo, en Exatec específicamente, nosotros podemos dedicarnos a organizar eventos de networking, podemos pues básicamente hacer lo que estamos haciendo. Si tenemos, digamos, algún cobro o alguna cosa así, bueno, definitivamente la organización puede tener una ganancia, pero ninguno de nosotros puede quedarse con el dinero, ¿no? Básicamente por ahí va un poco la cosa. ¿Qué otra cosa constituye o, digamos, son las características esenciales, pongamos los filosóficos, ontológicas de una organización sin fines de lucro? Bueno, pues tiene que tener una cláusula que diga específicamente que no es una organización lucrativa, ¿no? En nuestro caso, en la Constitución, en las reglas modelo de Consumer Victoria, que básicamente es nuestra Constitución como organización, esta cláusula está muy, muy clara. Y bueno, de ahí hay algunas otras cosas que pueden ser, por ejemplo, si fuese el caso de una organización, una DGR, es decir, una organización que puede recibir eh, donaciones deducibles de impuestos, tiene que tener también una cláusula que diga que a la disolución o en la revocación de ese estatus, pues tiene que regresar el dinero y como lo regresa, lo tiene que dar a otras organizaciones que tengan un registro de ser charities o de ser not for profit, ¿no? Bueno, normalmente las
organizaciones not for profit son asociaciones incorporadas. Este es el caso de Exatec muy específicamente. En ocasiones pueden llegar a ser PTYs LTD, o sea, propietarias con responsabilidad limitada, pero esto es en casos extremadamente específicos y extremadamente puntuales. Es decir, no puedes tener una empresa, digamos que sería el equivalente al SADCB de México, una sociedad anónima que haga cualquier cantidad de cosas. Si tienes una organización de este estilo, puede ser específicamente para manejar un fondo, puede ser específicamente para hacer una conexión específica de negocio. Y esos son los únicos casos en los que la ACNC, que es la organización reguladora de las organizaciones not for profit y charities aquí en Australia, es el único caso en donde lo permite, ¿no? Entonces, fuera de eso, pues estamos nosotros específicamente muy bien acomodados ya como una asociación incorporada, ¿no? La incorporación, para quien no lo sepa, puede existir asociaciones no incorporadas, es decir, nos juntamos como amigos y a lo mejor Exatec en Monterrey nos reconoce como una organización, incluso hasta nos da nuestro título de presidente, esto, aquello, tomamos protesta con Monterrey, pero legalmente no existimos, ¿no? En el caso de ya incorporarnos es que ya tenemos un registro legal. Bueno, y ahora, segunda, ¿qué es una charity o una organización caritativa? ¿No? Bueno, de entrada tiene que ser una organización sin fines de lucro, es decir, una not for profit. Segunda, tiene que tener un propósito caritativo. Esto no es algo que se nos pueda ocurrir y decir, oh, yo pienso que, no sé, vamos a ayudar a los niños voladores de Q. Nótese el niño volador de Q, porque pues obviamente esto de volar lo hace a uno muy pobre. Entonces, pues yo voy a iniciar una charity, señores y señoras, para ayudar a Luis a costear pues los vuelos y sus clases de aviación y todo ese tipo de cosas. Bueno, eso no se puede. Me encantaría que se pudiera, pero eso no es un propósito caritativo. Aunque a mí me pueda parecer muy caritativo, tengo que referirme a una lista y esa lista la provee la ACNC. Ok, ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esa organización. Bueno, la siguiente es que no debe tener algún propósito descalificante. Ahorita también vamos a ver cuál es la lista de esos propósitos descalificantes. Y no puede ser un individuo o partido político o entidad de gobierno, ¿no? Esto es muy interesante porque aunque hay muchas estructuras legales que le dan identidad, digamos, a una persona moral, como llamamos en México, y que puede ser una charity, que puede ser una not for profit, específicamente el sole trader, por ejemplo, no puede ser una charity, no puede ser una not for profit, ¿no? Partidos políticos y entidades de gobierno específicamente están absolutamente prohibidos. Es decir, si yo quiero convertirme en el siguiente primer ministro de Australia, no puedo empezar a levantar fondos pretendiendo ser una organización caritativa. Bueno, la lista de propósitos caritativos, ¿no? Puede ser avanzar en la salud, en la educación, en asuntos sociales o de beneficio público, religión, cultura, de reconciliación, que aquí estamos hablando de respeto mutuo y tolerancia entre distintos grupos que vivan en Australia. En muchos casos eso se utiliza para comunidades aborígenes o por ejemplo, la convivencia con comunidades musulmanas, etcétera, etcétera, ¿no? Especialmente, pues, las comunidades que tienen issues con discriminación, etcétera, ¿no? Puede ser el promover y proteger los derechos humanos, la seguridad de Australia ahí falta algo, of Australia, or the Australian public, ok, o del público o digamos, de la gente de Australia, evitar el dolor o
liberar del dolor a los animales de alguna manera, diríamos aliviar probablemente, esa es una mejor traducción for relieving. Si se trata, por ejemplo, de tratar de mejorar el ambiente natural, o de, digamos, tener algún beneficio público de este tipo de naturaleza, ¿no? Aquí es curioso porque el punto número 11 es, digamos, equivalente a otros, ¿no? Entonces, de alguna manera, la ACNC se abre a la posibilidad de que existiera algún otro rubro que no estuviese considerado, pero que pudiera ser aceptable. Sin embargo, es muy, muy restrictivo, ¿no? Básicamente, yo les diría, si uno elige el número 11, es casi seguro que uno no obtiene el registro, porque obviamente pues entra uno en muchísimo más escrutinio que si uno, digamos, elige algún otro propósito mucho más claro, ¿no? Y bueno, finalmente, aunque no se vale cuestiones de política, sí se puede, por ejemplo, abrir una charity, abrir una organización caritativa para buscar cambiar una ley que a lo mejor fuera injusta o que fuera inadecuada o insuficiente, alguna política o alguna práctica del Commonwealth. Bueno, ahora viene, ¿qué cosa no es una charity? Bueno, una charity, de entrada platicábamos, no puede tener un propósito descalificante, ¿no? Entonces, el primer aspecto descalificante es, bueno, pues si te dedicas a hacer cosas ilegales, pues eso te descalifica, ¿no? Entonces, cualquier actividad que sea ilegal te deja fuera de esa posibilidad. Cualquier cosa que vaya en contra de las políticas públicas te deja fuera de la posibilidad de ser una organización caritativa. Y de entrada, lo que platicábamos es cualquier cosa que tenga que ver con partidos políticos o candidatos, te deja fuera de inmediato, ¿no? ¿Qué otra cosa, digamos, no es como un propósito descalificante, pero no es considerado caritativo? Que, ojo, sí puede ser en un momento dado no lucrativo, pero, o sea, y puede tener incluso beneficios del tipo fiscal, pero no es del tipo caritativo. Bueno, pues de entrada, un club social no puede ser. Cuestiones de deportes o recreativas no pueden ser, o sea, club de kayaking o cosas así, definitivamente no. El club de fútbol no puede ser, ¿no? Desgraciadamente ahí, pues probablemente entrar también los avioncitos, probablemente lo consideran como deporte, ni modo. Organizaciones profesionales o grupos de una, ayúdeme a alguien con trade, en este caso, de algún gremio, vamos a decir. ¿Sí suena? No pueden tampoco ser en este caso, pero nuevamente, siempre hay excepciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de una organización profesional, bueno, si su objetivo principal es que la educación pueda avanzar, en ese caso sí se puede, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un club social, si estamos hablando de que a lo mejor personas con alguna discapacidad, no sé, por ejemplo, alguna de estas cuestiones que te dificultan, por ejemplo, ser social, como el autismo, etcétera, etcétera, si en un momento dado se trata de ayudar a ese grupo específico de personas, bueno, en ese caso puede haber un club social que sí sea considerado charity, ¿no? Nuevamente, con deportes, si por ejemplo estamos hablando de un equipo paraolímpico, cambia un poco la cosa. Entonces, cada una de estas cosas tiene muchas pequeñas salvedades. Es definitivamente complejo y bueno, pues ahorita vamos a ver de alguna manera por qué, ¿no? El ser una not for profit, una charity y específicamente una DGR, tiene muchos beneficios y es una cosa hermosa que sucede aquí en Australia con mucha más facilidad que en muchos otros países, pero específicamente más fácil que en México, ¿no? Decíamos, por ejemplo, una not for profit. En este caso, no sé si alcanzan a ver mi mouse o eso lo desaparece Zoom. Sí, se ve. Sí, ¿Sí? se ve. Sí. Ok, entonces aquí, aunque esto no parece mucho un diagrama de Venn,
técnicamente sí lo es. Eh, en fin, tenemos digamos, el conjunto de organizaciones sin fines de lucro. Bueno, pues van a incluir esos grupos que no son considerados caritativos, de deportes, sociales y profesionales, pero también van a incluir a las charities, es decir, a las organizaciones con fines caritativos. Y las charities, algunas de ellas van a poder dar recibos deducibles de impuestos. Esto significa que otras organizaciones, específicamente organizaciones lucrativas, empresas, pueden llegar y decir, ok, en lugar de darle cierta cantidad de dinero al gobierno por la vía de los impuestos, que obviamente pues sirve para infraestructura, para el bien común, etcétera, vamos a dedicar ese dinero para el bien común, pero eligiendo qué cosa la empresa específicamente apoya. Entonces, por ejemplo, si la empresa apoya la investigación, digamos, de la cura del cáncer, por decir algo, bueno, pues esa empresa puede dar una cantidad de dinero, va a obtener un recibo deducible de impuestos y, pues básicamente, en lugar de pagarlo como impuestos, lo va a haber donado a una causa específica que considera valiosa, ¿no? Un poco la progresión de cómo avanza una organización digamos, lo que puede lograr. Bueno, lo primero es, tienes que ser una not for profit. De ahí, y es el caso de Exatec, obtienes beneficios fiscales como estar exento de impuestos. Entonces, por ejemplo, Exatec hoy por hoy puede vender, digamos, mercancía con la marca de Exatec, puede vender cafés, puede vender, en fin, cobrar las entradas para un evento y no tiene que pagar un solo centavo de impuestos. Estamos exentos de impuestos desde 2013. El paso que sigue es registrarse en la ACNC como una charity. Entonces, en ese paso hay bastantes más, digamos, requisitos y hay una serie de cosas con las que hay que cumplir, eh, pero, digamos, sería el paso siguiente. Y finalmente, poder obtener el estatus de DGR o Deductible Gift Recipient, ¿no? Y en ese caso, pues básicamente cualquier donativo que nos haga cualquier Exatec o cualquier otra persona que no es Exatec o la empresa en donde trabaja un Exatec o la empresa o una universidad o etcétera, todo eso es deducible de impuestos. Adicionalmente, si eres una DGR o incluso desde que eres una charity, hay beneficios ya muy especiales que pueden ayudar mucho a nuestros propósitos, como licencias de software gratuitas, que son específicamente para charities. Hay grants del gobierno que son específicamente para charities o específicamente para charities con estatus de DGR. Y entonces, pues, básicamente significa entrar a un club en donde de alguna manera tienes que comprobar que estás moviéndote con mucha ética, pero si lo compruebas, tienes muchos beneficios para ti, tu comunidad y tu causa. Bueno, brevemente les hablo acerca de cuáles son las obligaciones de una charity, que de alguna manera es, creo yo, el objetivo que hay ahorita con Exatec, de pasar de ser una not-for-profit a ser una charity. Bueno, pues hay cosas como, primero, tenemos que notificar, como dicen en México, en tiempo y forma acerca de cualquier cambio. Entonces, si cambia las personas responsables, si cambia el domicilio, que en este momento es la casa de un servidor y de Lenita, es aquí en 8 Wilshire Drive, en Kew. Ese es el domicilio oficial, digamos, de Exatec. Si eso llega a cambiar, tenemos que notificar en un plazo de 14 días, por ejemplo. No lo mismo si cambia la mesa, cualquier persona responsable que cambie, tenemos que avisar. Si alguno de nuestros miembros de repente, pues, no sé, por lo que sea, se pelea en un bar, lo que sea, lo arrestan y ese tipo de cuestiones te descalifican o se va a la bancarrota, esa cuestión te descalifica, tenemos que notificarlo a la ACNC y bueno, obviamente pues tiene que haber un cambio en la mesa si fuese el caso, ¿no?
Es absolutamente obligatorio mantener los récords, básicamente los registros contables, el registro de actividades, básicamente lo que nosotros como Exatec hacemos muy naturalmente, que es querer documentar lo que hacemos, mantener las cosas en orden, pero de alguna manera también esta obligación creo que es muy benéfica para nosotros, en el sentido de que nos los tomamos verdaderamente en serio, ¿no? De alguna manera, cuando tienes la obligación de presentar un reporte de este estilo, pues desde el principio, muy ordenaditos, lo empezamos a hacer, ¿no? Eh, ¿Qué más? Tenemos que presentar un reporte anual, que esto, no sé, por un lado es una obligación, pero para mí eso es una belleza. La posibilidad de llegar y poner a tu equipo de marketing eh, a trabajar sobre un reporte de información que obviamente hemos ido recaudando todo el año, estadísticas que hemos producido, etcétera, y generar este documento. Ese documento vale oro cuando vas y pides el apoyo de alguna otra organización. Ya no estamos aquí en este caso pidiendo incluso patrocinios, sino básicamente la ayuda, simplemente un donativo. No es a cambio de absolutamente nada, como muchas veces veíamos que pasaba en el TEC, que todo se manejaba por patrocinios. Bueno, aquí no es siquiera necesario porque podemos extender en un momento dado el recibo deducible de impuestos, ¿no? Eh, bueno, en fin, no me alargo más con eso. Tenemos que cumplir con estándares de gobernabilidad de la ACNC, que en realidad son muy sencillos. No voy a entrar ahorita en detalle de eso, pero en realidad son muy sencillos. Y finalmente, cumplir con los estándares de conducta externa de la ACNC, ¿no? Este en particular, una de las experiencias previas que tengo, y de hecho algunos miembros que estamos por aquí, tuvimos con ECMA, que era el Emergency Committee México-Australia, que es una charity que en un momento dado creamos para ayudar después del terremoto de 2017, que bueno, la cerramos porque realmente no estaba operando de la manera adecuada, realmente no teníamos el tiempo para darle, no teníamos una estructura como tenemos acá, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente, digamos, una de las cosas que nos enseñó este asunto es que hay algunas cosas que se convierten en muy difíciles para cumplir con estos estándares. Por ejemplo, si le vas a dar dinero a otras organizaciones, tienes que pasar por un proceso de escrutinio de esas organizaciones muy estricto. No puede haber conflicto de intereses entre tú y esa, o entre ninguna de las personas de la organización, en este caso Exatec, digamos, a quien le vas a dar el donativo, etcétera, etcétera. Y eso hizo aquella charity muy difícil. Pero en el caso del TEC, dado que básicamente son nuestro principal receptor de fondos fuera de México, es extremadamente fácil, ¿no? O sea, hace una vez, es un documentito, se muestra que ese es, digamos, el tipo de cosa que hacemos y listo. Elenita, llevo 20 minutos, ya voy a acabar. Es la última, y perdón que me haya tardado un poquitito más. Y bueno, pues básicamente voy a concluir con con esta idea respecto al propósito y al subtipo de organización que Exatec puede ser. De la lista, pues hay un montón de cosas que hay que revisar y ver con qué podemos empatar más adecuadamente. Hay espacios, digamos, que uno tiene que rellenar. Entonces, por ejemplo, aquí TEC de Monterrey o Tecnológico de Monterrey no venía ahí, pero venía un espacio en blanco en donde podías poner específicamente en donde podías dar una beca. Entonces, bueno, el primero es avanzar en el beneficio social al proveer actividades que van dedicadas a los migrantes que promuevan la integración efectiva a la sociedad australiana, que es una sociedad multicultural, y a la vida profesional, ¿no? Ese es uno de los, digamos, de las cosas en la que podemos proveer ayuda. Y la segunda, que va muy enfocada pues a lo que hace nuestra alma mater, la educación, ¿no? Entonces, en este caso, proveemos también apoyo y relief, y perdón, aquí las palabras no las elegí yo específicamente, son como vienen,
y por eso no hay mucho campo para hacer ediciones en esto. Básicamente es para aliviar la pobreza en Latinoamérica y para ofrecer becas a gente joven que venga de situaciones desventajosas y bueno, pues eso específicamente para estudiar en el TEC de Monterrey. Entonces, eso específicamente es Líderes del Mañana. Entonces, esto nos permitiría pues mandar fondos para allá, ¿no? Nos permite obtener fondos para poder operar aquí y nos permite poder dar este tipo de ayuda para nuestra alma mater, ¿no? Básicamente eso es todo por mi parte. Elenita, pues no sé si tengo un momento para a lo mejor preguntas y respuestas, una, dos a lo mejor, o no sé, ya aquí ustedes me dicen. Podemos dar espacio para un par de preguntas. Yo creo que este tema es definitivamente muy importante, que lo abordemos y lo comprendamos bien para saber a cada paso la naturaleza de los compromisos o la seriedad con la que tenemos que llevar nuestras actividades y no va a ser una cosa de 20 minutos. Entonces, creo que esta es una primera iteración para tener una idea general de nomenclatura, conceptos, la diferencia entre propósito y todo esto y negocio, o lo que sea. Em, y tal vez haya mucho más que un par de preguntas. Hay gente que apenas va a escuchar la presentación, a lo mejor en la grabación, o nos va a acompañar el mes que entra, pero sí era importante tener esta primera introducción. Y si gustan, un par de preguntas y continuamos a otros puntos y retomamos el tema también en nuestra siguiente junta para los que no estuvieron presentes y hacer un repaso breve de cualquier cosa que no esté tan fácil de digerir. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Claro, Luis. ¿Sí? ¿Quién habló? Si quieres seguir. ¿Es Andrea o quién? Perdón, ¿quién? No, Andrea, tú ves, yo nada más dije que no tenían, que todo fue muy claro, gracias. Ah, muy bien. Yo tengo una duda porque Sí. yo estuve haciendo internship en Dance House. ¿Sí? Me causó conflicto con solamente para acomodar ideas. Estas personas, por ejemplo, tenían un staff que yo creo que era como part-time y así. Sí. Y la organización como tal, bueno, sí era un poco lucrativa mediante la renta de sus estudios. Ujú. Me imagino que con eso pues se pagaba al pequeño staff, pero mucho era voluntario. Es correcto. Entonces, de igual manera aquí, por ejemplo, yo entendí que tú mencionaste que los ingresos que se tienen para la charity o la non-for-profit van exclusivamente a las actividades de beneficio, por ejemplo, a una beca, por ejemplo, pero no sé qué relación hay ahí o igual tenía Ok. otro negocio. No, no, es una muy buena pregunta. De hecho, esa es una de las salvedades. Y definitivamente los miembros pueden no solo ser voluntarios, en algún punto puede llegar a haber staff pagado, absolutamente, pero obviamente la ACNC es muy rigurosa en que, número uno, pues sea necesario ese puesto, ¿no? Número dos, que el puesto que estés pagando esté pagado adecuadamente, ¿no? En pocas palabras, si por ejemplo te conviertes en una charity y tienes, vamos a decir como charity, un ingreso de $2 millones al año, no puedes llegar y decir, oh, me pago $500,000 al año porque soy el director. ¿Me explico? O básicamente, si se paga en un nivel justo, en un nivel, digamos, de mercado, del mercado laboral, absolutamente se puede. Pero obviamente, pues siempre la ACNC va a ver que la mayor parte de lo que recaudas se vaya realmente para el propósito de tu organización y no nada más en gastos administrativos, ¿no? Entonces tiene que ir proporcional. Como por ejemplo en la rotación de los mismos eventos, de si cobramos un evento, entonces para el próximo evento, para comprar Ah, mercancía, no, absolutamente. Claro, rotación. no, Claro, eso en la operación se puede llevar a cabo para ir totalmente. fondeando cosas que, por ejemplo, a veces necesitas, no sé, canapés o el mismo las cosas más básicas, mandar a hacer un banner,
Totalmente. ¿no? Y pues todo es proporcional, ¿no? Si estás hablando de pago de dominios y algunas licencias básicas de software o banners o cosas así, un poquito de PPC en Facebook, pues estás hablando de $1,000, $2,000 al año. Si no sale ni eso con los eventos, pues estás números rojos. Si se cubre con los eventos eso, pues ya medio puedes operar a un nivel básico. Si empieza a salir el doble, el triple, el quíntuple de eso, pues ya puedes a lo mejor dar canapés o organizar un pequeño brindis al final del Definitivamente general meeting se y bueno, las puede. charities más grandes, pues ya estás hablando de revenues muy grandes que incluso les permiten tener sueldos para Totalmente. algunos voluntarios que ya, No, no, ya no para ¿no? voluntarios, específicamente para Sí. empleados. Puede, o sea, una charity puede Sí, tener, más bien ya no son voluntarios, sino puede son empleados. pagarlos perfectamente o sea, pues, si el puesto amerita $100,000 al año, puede pagarlo, pero obviamente no puede dar $100,000 al año si su ingreso es de $105,000, ¿no? O sea, tiene que ser proporcional. Si ya tienes, digamos, 2, 3, 4 millones de ingresos, que ojalá fuera el caso, entonces ya puedes empezar a considerar empleos de tiempo completo, etcétera. Todo tiene que ir en esa proporción, pero sí, Ujú. absolutamente es posible. Claro, Muy me bien. imagino Em, como ahorita en Exatec, ese sería como enfocarnos en algo en específico como el charity. Lo que mencionabas ahorita fue como apenas es un draft, ¿cierto? Lo de las becas, por ejemplo, y así. Es un draft, sin embargo, está ya realmente muy cerca de lo que creo yo puede ser, porque no es que haya muchísimos rubros en los que podamos caer. No, A mí de lo que me hecho, gustaría mucho es que, aunque nuestro ingreso sea pequeñito y apenas y alcance para hacer un banner, comprar unos refrescos y pagar los dominios, ujú, que se puedan donar a Líderes del Mañana o algún programa de Monterrey, aunque sea $100 o algo así, que puedan ver que pues hay la buena intención, ¿no? De apoyar también a las becas de totalmente. estudiantes mexicanos con bajos recursos y todo eso. Pero sí es, la razón o la causa que tiene más sentido dentro de todas. Pero como decía, esto no es de 20 minutos, obviamente, Luis, lo pueden buscar, por separado con más calma para que les enseñe las ligas, de dónde viene toda esta información en Internet. O sea, él hizo toda una labor de investigación que quien tenga tiempo e interés en leer, hay toda una documentación muy profunda de las opciones que se pueden tener como causas de charities. Ujú. Luis, ¿gustas complementar con algo más o pasamos a No, otra no, no, no. pregunta? Si ¿Alguna no otra hay otra pregunta? pregunta, ujú. Ok.